Hola Pica, ¿cómo están? Mi nombre es Diego y te lo pico en 5 minutos el tema de bosques. Te lo pico en 5 minutos. Los bosques como el Amazonas ayudan a que el planeta se mantenga estable en varias formas, pero las quemas descontroladas y la deforestación del Amazonas están haciendo que recursos invaluables que nos dan los bosques empiecen a desaparecer. Y te voy a contar un poco en qué consisten estos recursos. Primero te voy a hablar del agua de lluvia que producen muchos de los bosques, como el Amazonas. Las plantas utilizan el agua que absorben de la tierra para alimentarse y absorber nutrientes, pero cuando el agua llega a las hojas de las plantas, ellas empiezan a botar el agua mediante sus hojas en forma de vapor de agua. Bosques inmensos como el Amazonas tienen millones de plantas que hacen eso durante todo el día y hay vapor de agua que se empieza a acumular encima del Amazonas y se forman nubes. Estas nubes son arrastradas, en el caso del Amazonas, hasta la cordillera de los Andes por vientos que vienen. El agua se condensa y empieza a precipitarse en forma de lluvia, de nieve, etcétera. Entonces, mucha del agua que llueve, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que llueve en la ciudad de Cochabamba, que llueve en todos los ecosistemas que están cerca a la cordillera de los Andes, viene del Amazonas. Esa agua es producida en el Amazonas y llevada hasta el otro lado de Latinoamérica. Pónganse a pensar que un árbol que tiene más o menos 20 metros de diámetro puede producir hasta 1000 litros de agua en un día. El Amazonas entero puede producir 20 billones de litros de agua al día que llueven en muchas partes de Latinoamérica. Es un recurso invaluable que está disminuyendo en cantidad. En segundo lugar, quisiera hablarles del oxígeno. Se cree mucho que, o se dice mucho que el Amazonas es un pulmón del planeta, y eso no es cierto. El Amazonas sí produce muchísimo oxígeno, pero el mismo Amazonas lo consume también y lo utiliza para cumplir diferentes funciones. Entonces no queda mucho oxígeno extra para alimentar al planeta. Lo que sí hace el Amazonas es capturar dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que se acumula en la atmósfera naturalmente, pero también debido a que los humanos utilizamos muchos combustibles, energía, industria, etc. Este gas se acumula en la atmósfera y empieza a hacer que el planeta se caliente, contribuyendo al cambio climático. El Amazonas captura este dióxido de carbono en sus hojas, en los troncos de los árboles. Igual se almacena dióxido de carbono en la tierra del Amazonas, en el suelo. Entonces el Amazonas es como un aire acondicionado que ayuda a enfriar el planeta. Y ayuda a que el calentamiento global se frene un poco, ¿no? Absorbiendo el dióxido de carbono. Enseguida vamos a hablar de bosques y pandemias. 31% de las enfermedades se dan gracias a la deforestación y a la destrucción de bosques. ¿Cómo sucede esto? Les explico. Dentro de los bosques existen muchos organismos que tienen ciertos patógenos o ciertos virus, ciertos microorganismos que pueden ser transmitidos al humano y pueden enfermarlo. Si cada vez destruimos más los bosques, y si cada vez quemamos más el Amazonas, por ejemplo, o lo deforestamos, la caza de estos animales empieza a ser cada vez más pequeña y ellos empiezan a buscar dónde vivir y salen del bosque. Y empiezan a salir a lugares donde hay asentamientos humanos, por ejemplo, y empiezan a interactuar más con los humanos y es mucho más probable que les transmitan enfermedades. Es lo que pasó con el ébola, por ejemplo, en África. Se empezaron a destruir los ecosistemas donde vivían los murciélagos debido a la minería. Los murciélagos empezaron a salir, empezaron a asentarse en asentamientos, en poblaciones cercanas de humanos, empezaron a interactuar más con humanos y algún murciélago que tenía ébola lo transmitió a algún humano y este humano empezó a contagiar a otros humanos, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con los mosquitos que transmiten el dengue. Los mosquitos aman vivir en lugares donde el bosque ha sido degradado. ¿Por qué? Porque ahí no hay depredadores de mosquitos. Ahí no pueden vivir sapos, no pueden vivir reptiles que se alimentan de mosquitos. Y es mucho más probable que uno de estos mosquitos que contagie el dengue, por ejemplo, contagie al humano de dengue. Y pasa lo mismo con la malaria. ¿Por qué se queman los bosques? ¿Por qué se deforestan los bosques? Porque los bosques otorgan dos recursos que tienen mucho valor en el mercado. Uno es la madera y dos es la expansión de la frontera agrícola.
En ecosistemas como los del Amazonas se deforesta y se quema para después poder producir granos como maíz, soya para alimentar ganado principalmente, o también se deforesta para producir carne. Existe una presión económica muy grande en el mundo ahora por la carne, sobre todo porque su demanda empezó a crecer mucho. Entonces, esta presión económica hace que en lugar de que el Amazonas se utilice como este ecosistema que produce 20 billones de litros de agua al día, que es un recurso invaluable para la región, o en lugar de que se utilice como un ecosistema que enfría al planeta, que es también invaluable, se empieza a utilizar como una máquina de producción de madera y una máquina de producción de carne, y ahí es donde empezamos a destruir el Amazonas.